noches a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta sexta entrega de los Talks at Thrive. Como ustedes saben, nuestro objetivo con esta plataforma es presentarles líderes de distintas áreas para que nos compartan sus conocimientos, ideas y experiencias con el propósito de promover el emprendimiento y el sector empresarial dominicano en general. Hoy tenemos de invitado al señor José Bretón, quien es experto en desarrollo ejecutivo, director, fundador de Conversa Escuela Ejecutiva. José es un miembro de nuestra comunidad aquí en Thrive, que ha venido compartiendo estos espacios como asistente, al igual que todos ustedes, pero hoy nos acompaña como experto en el ámbito que le compete. Le hemos invitado a compartir sobre su práctica en Construye Equipos Orientados a la Acción. A veces, cuando escuchamos el término conversaciones, consideramos que es algo natural, que todos sabemos hacer, pero cuando se considera desde una perspectiva estratégica para crear espacios de acción en los equipos, entonces se traduce en una herramienta que, si se sabe aprovechar, puede ser muy poderosa. Para Thrive, apoyar a emprendedores y profesionales a través de este espacio que pretende servir de plataforma para compartir conocimientos y experiencias de valor es parte de nuestra razón de ser. Bienvenidos todos a Talks at Thrive y espero que disfruten la charla de hoy. José, bienvenido. Encantado. Un gusto, Georgie, y para mí estar contigo y con tus visitantes que están aquí en Thrive. Vamos a trabajar o compartir información de lo que hemos venido haciendo en temas de equipos y personas, que básicamente a primera vista no es nuevo. Sin embargo, más de una vez nos hemos dado cuenta de que muchas cosas no funcionan, no solamente porque no tengo un buen producto, porque no tengo un buen mercado, sino porque internamente no puedo sacarle partida a los recursos que hoy tengo. Pienso que ustedes pueden estar en la misma onda que yo. Hay talentos en las empresas, no necesariamente están trabajando de forma sincronizadas, alineadas, enfocadas. Y es precisamente lo que hemos venido haciendo en lo que trabajamos en las empresas de manera de intervenciones o entrenamientos. Cómo sacarle partida a lo individual, cómo entendernos para lograr tener resultados diferentes, cómo trabajar juntos. En esa perspectiva es aparentemente sencilla, reitero, sin embargo muy retante, porque la naturaleza de hoy no es la naturaleza de ayer en la persona. Hoy tenemos personas muy preparadas, tenemos personas con bagaje, con experiencia. Sin embargo, muchas veces eso se revierte y pasa a ser un reto más que poder trabajar efectivamente con las personas. Entonces vamos a trabajar hoy durante 50 minutos aproximadamente. Les voy a aquí ir presentando alguna información, pero podemos hacerlo de manera abierta a la interacción con ustedes. Es decir, en el momento que le parezca oportuno alguna pregunta, alguna intervención, no hay ningún tipo de inconveniente. De hecho, hace mucho más productivo todo el proceso que podemos correr en el día de hoy. ¿Les parece? Buenísimo. Qué bueno. Entonces, muy rápidamente, nosotros trabajamos en dos vertientes. Lo que es José Bretón Desarrollo Ejecutivo, que tiene que ver con manejo de equipos, utilizar tecnología metodologías que tienen que ver con team coaching, manejo de legos, es decir, desarrollar a las personas y a los equipos. Son abordajes que tienen que ver cómo las personas sacan lo mejor de sí, y esa mirada tiene que ver con la intervención de un experto. La segunda parte tiene que ver con Conversa Escuela Ejecutiva, es dotando al ejecutivo, al supervisor, al gerente de cómo hacer trabajo desde las conversaciones. Decir esto es fácil, decir esto es como sencillo porque naturalmente uno conversa desde que tiene 3 años. Sin embargo, el ejercicio de gerenciar está altamente vinculada con mis habilidades de poder generar resultados desde la conversación, desde un problema convertirlo en un objetivo, desde tener un enfoque de poder escuchar cosas que no se dicen claramente, poder preguntar, poder crear algún tipo de compromiso desde la habilidad conversacional que tengo. Entonces, esto que típicamente se resume como tú tienes que escuchar, escucha activa, o tienes que tener algún tipo de comunicación con las personas, nosotros la trabajamos en diferentes niveles de una manera muy profunda y enfocado directamente al trabajo y a la productividad. Reitero que lo que naturalmente se entiende como comunicación no necesariamente es conversación. Conversación es crear un espacio para que dos personas tengan un abordaje sobre un problema y generar un compromiso a partir de. Esto hace la diferencia en la persona y hace diferencia en el equipo. Por eso nosotros seguimos trabajando estas habilidades
porque nunca acaban. Uno pudiera tener experiencias, mas no tener la habilidad conversacional para lograr impactar y lograr influencia en otras personas. Entonces, estamos trabajando en esas dos miradas. Hoy vamos a trabajar básicamente con lo que tiene que ver o está enfocado en la parte de José Bretón, desarrollo ejecutivo. Para comenzar, yo quisiera hacer una pregunta a ustedes, para hacerlo un poquito mucho más interactivo. Si yo le preguntara a ustedes del 1 al 10, siendo el 10 máximo, ¿cómo valoran la productividad de su equipo de trabajo hoy día? Entendiéndose productividad como compromiso, capacidad de ejecución, de logro. Del 1 al 10, ¿cómo lo miran ustedes hoy? Yo diría que un 7. Un 7. Yo le doy un 5. 5. En mi caso, 9. 9, ok. ¿Alguna persona adicional? 7. Fíjense, es posible, sabe mucho. es posible que sea cierto esos números. No estamos entrando en la información de averiguar si lo es o no lo es. Sin embargo, esas brechas que se pueden tener es lo que puede marcar la diferencia. Es decir, no necesariamente uno teniendo más recursos, léase inventario, dinero, espacio, tecnología, va a tener un resultado que tiene que ver proporcional a esos recursos. De hecho, por ejemplo, nosotros trabajamos hace una semana con algo bien interesante y identificamos 9 conversaciones para la transformación digital, logrando compromisos con las personas. Esto, a propósito de esto que estamos planteando acá, porque estamos abocados a manejar la tecnología, a implementar la tecnología, a reestructurar los procesos, a hacerlos mucho más amigables. Ahora, ¿qué sucede dentro del negocio? ¿Cómo coordinan las personas? ¿Cómo está el clima de trabajo? ¿Cómo se logra tener reuniones productivas? ¿Cómo es fácil tener algún tipo de inconveniente o diferencia? ¿Cómo puedo trabajar con ella? Y realmente hay una brecha muy distante. Es decir, hoy más que nunca manejar estos elementos viene a ser un reto para cada una de las personas. Y aquí yo traigo 3 preguntas importantes que podemos empezar a revisar. Primero, ¿necesitamos construirnos o descubrirnos? Son preguntas sin respuestas. ¿Necesitamos aprender o que nos enseñen? ¿O necesitamos desarrollarnos o simplemente adquirir más conocimiento? Si nos damos cuenta, las 3 preguntas tienen 6 posibilidades que son perfectamente útiles. Ahora, mirar el reto del equipo y de la persona desde el enfoque constructivo de aprendizaje y desarrollo marca la diferencia. ¿Qué es constructivo? Constructivo es cuando uno empieza a armar lo que quiere. Es cuando uno entiende que algo no le funciona y sobre esa brecha trabaja. Es cuando identifica que algo puede ser diferente y sobre eso lo aborda. Descubrirse es una palabra útil, pero a veces no tanto, porque descubrirse da la sensación de que yo vine ya con todo adentro. Es como que voy de exploración y voy a ver con qué me encuentro. Construirse parte de las presuposiciones de que uno puede armar las cosas como uno quiere, darle el toque de lo que uno necesita, en función de lo que uno es como persona y de lo que uno quiere ser. No sé si usted se da cuenta, por ejemplo, cuando va a un hotel, para poner un ejemplo paralelo, uno va a una habitación muy cómoda, muy buena, agradable, pero como que no es uno, no está construida por uno. Uno es un huésped, por más que pueda parecer diferente a ello. Construirse en ese caso y en la vida personal tiene que ver, mirarla desde qué necesito yo para hacer esto, qué me hace falta para lograr lo que quiero. ¿Cómo será que una persona que trabaja a mi lado tiene paciencia y yo no la tengo? ¿Qué puedo yo hacer para entrar en un proceso de poder tener mucho más habilidad para influir en los demás? Entonces, constructivo presupone, reitero, armar el juego. Es uno tomar las piezas. Es uno estar definiendo hasta dónde quiere ir. Lo mismo tiene mucho que ver con el aprendizaje y la enseñanza. Ese es un elemento muy relevante. Naturalmente a uno tiene la inclinación de que le enseñen. Y eso viene de la escuela. A uno le pasan un programa con contenido que uno tiene que aprender y sobre todo examinarse para demostrar que eso que me enseñaron yo hice. Aprender es algo personal, es algo del equipo. Es algo que usted y yo podemos hacer 20 talleres y no aprender nada. Podemos hacer 20 talleres y aprender lo técnico que me enseña otra persona.
Sin embargo, aprendizaje tiene que ver cómo yo reentiendo algo, abordo conocimientos o comportamientos distintos que me facilitan actuar de manera distinta. Por eso aquí empezamos a identificar un elemento relevante. Los equipos no es solamente conseguir personas con habilidades, sino cómo lo construyo y cómo ellos aprenden trabajando con lo que ellos trabajan, que es muy diferente a la mecánica tradicional de decir fulana o 2 personas no son buenos líderes, vea un curso. Ahí hay una brecha porque me van a enseñar cosas y voy a aprender desde lo que el otro sabe, pero no necesariamente estoy conectándome conmigo. La tercera parte tiene que ver con desarrollo de conocimiento. Yo propongo en mi propuesta, la propuesta de nosotros en el mercado, va mucho por el desarrollo y el aprendizaje. Conocimiento es cuando yo adquiero un título académico, adquiero maestrías, adquiero certificaciones. Pero desarrollarme es qué hago con la convivencia con otra persona, cómo soy mejor persona, cómo puedo yo darle uso a recursos que no tengo hoy, pero que mañana puedo tener. Entonces, lo que aquí estoy planteando es que los equipos, y es importante para lo que vamos a trabajar en el día de hoy, es mirarlo desde el potencial que tienen, no desde los recursos que hoy tienen. Es entender que hay una brecha, 10 personas que trabajan, pero que puedo y debo como organización desarrollar ese talento. Y ahí marca diferencia hoy las empresas. Teniendo la oportunidad como tengo de asistir a empresas y veo y llego y hay personas o equipos que dime qué hago, aquí lo hacemos así. No, nosotros nos manejamos de esta forma. Da la sensación de que no se están cultivando en el desarrollo. Se están trabajando más bien desde lo que vienen haciendo. Y es lo que típicamente un experto y es lo que naturalmente uno tiene que romper para poder lograr ser distinto. Entonces, no es un tema de más conocimiento. De hecho, Google, todo el concepto de Internet nos da toda la información que podemos tener. Ahora, no necesariamente significa que la podemos ejecutar ni hacer. Por eso también no solamente una lectura, no solamente el mensaje que me llega por las redes es importante, sino cómo yo eso lo trabajo para hacerlo. Y eso, que quede claro, no es leído y hecho. Tiene que ver mucho con cómo lo interpreto, cómo ajusto el entendimiento de algo, cómo miro distinto algo para poder hacer el trabajo. En resumidas cuentas, el elemento importante es que el ser humano vino a desarrollarse a este mundo. No importa los años de gerente que tengo ni los conocimientos que tengo, el tema es cómo cierro la brecha que hoy necesito cerrar para que algo suceda distinto. Cómo identifico cosas que no suceden para que sucedan. Cómo nos sentamos de manera humana, de manera falible, a identificar de qué forma puedo hacer esto distinto para que sea más útil. Y si ustedes van revisando, y espero que su cabeza le vaya dictando cosas, estos son los principales retos que se tienen hoy en las empresas. Porque a veces cambiar una persona por otra, eso no me da necesariamente una respuesta buena. Es decir, el que venga con talento no necesariamente va a acoplarse al equipo. El yo tener 3, 5, 10 personas que sean capaces de resolver de manera rápida, sincronizada, cómoda, no viene dado por el currículum, viene dado por cómo se van conviviendo, cómo van encontrando entre ellos la forma más adecuada de trabajar. Entonces, esto es un principio o un abordaje imprescindible para trabajar con equipos. Mirarlo, y cierro con esta parte, desde el potencial. No mirarlo desde lo que han hecho hasta ahora, ni desde lo que yo puedo interpretar que pueden hacer respecto al conocimiento que tengo de alguien o del equipo en común. Entonces, ¿qué es un equipo orientado a la acción? Y es el centro de lo que estamos viendo hoy. Primero, existe confianza absoluta entre ellos. La confianza es un proceso que se cultiva, que se crea, que se logra. Con decirlo solamente no sucede. Es un proceso en el cual nos vamos sintiendo cómodos. Yo voy escuchando de ti que tú esperas de mí. Yo voy cumpliendo con lo que te prometí. Yo voy aceptando que tú tienes un rol, aunque tengas un nivel diferente, tan importante como el mío. Es decir, la confianza no viene dada per se por la posición.
La confianza viene dada por la calidad de interacción que estoy teniendo con la persona. Segundo, manejar los roles que están fijos pero son flexibles. Y esta parte es importante, que es un rol. Un rol es como yo me manejo hoy en este grupo, en este team de trabajo. Decía un principio Georgie que mi rol en un principio fue de asistente. Yo estaba sentado allá, llegué a venir 2 o 3 talks que hicieron. Ahora mi rol es distinto, es un rol ya de participar, mi experiencia acá. El rol que uno maneja un equipo viene dado en primera instancia por mi posición, pero mi rol puede ser de motivador, mi rol puede ser de ser una persona que da seguimiento, mi rol puede ser entusiasta, mi rol puede ser una persona que cede para que otros trabajen. Entonces, esto de los roles es muy importante porque si algo no hacemos nosotros a veces es cumplir con los roles. Y pudiésemos decir muchos ejemplos a nivel cultural, pero no viene al caso, en el cual una persona tiene una posición, pero hace cosas que no son de la posición. Es una persona que está acá para gerenciar algo, pero la persona está haciendo el detalle que tiene que hacer otra persona. Entonces, en los equipos los roles tienen que estar definidos y son flexibles. Y si un rol es flexible, significa que la persona es flexible. Y aquí entramos en un punto importante. Necesitamos revisar a la persona, ajustar a la persona para entrar en un mundo de flexibilidad. Lo que usted y yo no conseguimos no es porque no podemos, es porque no tenemos la flexibilidad para adquirir un comportamiento distinto. Es decir, si hoy día yo superviso a una persona y con ella tengo resultados, porque no tengo que hablar mucho, me entiende rápidamente, es una persona que nos acoplamos rápido, los comportamientos que uso hoy con esa persona me funcionan. Si yo utilizo los mismos comportamientos con la persona B, pero esa persona no me genera compromiso, esa persona no cumple con lo que acordamos, ahí hay una primera interpretación importante. ¿Cómo yo identifico otros comportamientos distintos acá que me permiten tener una interacción distinta con la persona? Entonces, la flexibilidad en el ser humano es directamente proporcional a los roles que puede jugar y a los roles que puede poner a jugar otra persona. Hago énfasis acá porque nosotros a veces, y no sé qué piensan ustedes, a veces uno obedece a un patrón más o menos como yo soy así, yo siempre he actuado así, yo soy una persona acelerada, discúlpame, no puedo ser diferente. Y ahí empieza el elemento a poner observación sobre uno mismo. Es cierto, nunca hemos sido suficientemente lentos. Y vamos a ver qué podemos hacer para desacelerarnos y tal vez no igual que el más lento, pero hacer un poquito menos que antes. Entonces, entrar en un proceso de saber que los comportamientos los puedo cambiar. Los comportamientos pueden ser distintos y por lo tanto puedo ejercer diferentes abordajes en el equipo y para mí mismo para tener relaciones con los demás. Tercero, hay un punto relevante, tiene que ver un equipo orientado a la acción, coordinar y de una manera impecable lo que son los acuerdos y los compromisos. La palabra impecable ahí se ajusta. A ver, ¿qué tal nuestro ambiente en lo que tiene que ver con cumplimiento de entrega de trabajo, con puntualidad de reunión, con decir yo voy y si voy, o decir a alguien nos juntamos a las 8 y aparecer a las 8 menos 5, siempre y cuando el ambiente lo permita? Eso tiene que ver con el cumplimiento de acuerdos. Estas cosas son sencillas, pero esto es lo que marca la diferencia. Hay personas, hay grupos, hay reuniones de ejecutivas que he asistido donde se plantean ideas, donde se dice qué se tiene que hacer, donde se dice lo que no se tiene que hacer, pero cuando se va a la siguiente reunión existen las mismas brechas, es decir, la persona quien debió llevar algo no lo hizo, si debió entregarlo a mitad de semana un reporte o plantear una información no la logró. Entonces ese ladrillo que tiene que ver con la coordinación de acciones, con la coordinación de compromiso, es lo que marca la diferencia. Nosotros a veces le atribuimos, no sé si se han escuchado la frase, tú eres alemán en cuanto a tu puntualidad, no sé si me han escuchado, son actitudes que hay que incorporar, siendo dominicanos o siendo de cualquier región de la ciudad, de la república,
Porque eso es lo que marca la diferencia en una organización que da resultados. Ahora, eso trae consigo que la persona siempre tenga que querer preguntar, clarificar expectativas, saber de qué se trata, qué debo entregar, qué no debo entregar, qué me estás pidiendo. Y por lo tanto lleva a que la persona encuentre la necesidad de hacer preguntas para que algo quede claro y algo pueda ser hecho. Y en cuarta posición, que tiene que ver con el alineamiento con lo anterior, buscar resultados. Hoy día las organizaciones nos enseñan mucho la orientación de logros. De hecho, es una competencia bastante cultivada y trabajada. Pero a veces la orientación del logro es como demasiado presionante por el hecho de que no me importa cómo se está haciendo, sino llegar al punto en que se quiere llegar. Si lo vemos de forma distinta, considerando los 4 elementos anteriores, o los 3 elementos anteriores, podemos llegar a esa orientación de logro teniendo una forma mucho más productiva, sobre todo incorporando a la persona, dando espacio a la persona que conforman el equipo. Entonces, no es un elemento solamente de llegar a la meta, sino de trabajar con el equipo, generar compromiso, tener habilidades que generen confianza al final del día para que la persona se sienta integrada y quiera participar en todo el proceso. Nosotros hemos trabajado mucho la conversación que tiene que ver con coordinar acciones. Es la conversación primaria para un equipo que trabaja en ese sentido. Es una conversación que tiene que ver con que yo te pido, acordamos y tú me cumples. Tiene que ver con una conversación de abrir posibilidades para que algo suceda. Y aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente. Trabajar o supervisar tiene que ver con pedir. Tiene que ver no con lo que se supone que yo hago, sino con lo que necesito y abro una conversación para que otra persona me colabore. Entonces, esa conversación, nosotros hicimos una encuesta entre 109 ejecutivos a nivel gerencial, de vicepresidentes, directores y gerentes, de 32 empresas o industrias diferentes, y nos arrojó algo bastante importante, y es que apenas un 10.99% es el indicador de productividad en la coordinación de acciones. Cuando digo la coordinación tiene que ver con pedir, con que tú hagas, con que cumplas, con que yo te cumpla a ti, con que yo me sienta satisfecho con que me entregaste. Si empezamos a ver ahí esa información, significa que no es un elemento de conocimiento, es un elemento de comportamientos y de actitud. Es un planteamiento que tiene que ver con qué necesitamos nosotros mirar, hacer para lograr resultados. Si usted revisa qué usted hace en un día, usted se pasa el día coordinando cosas. Usted y yo resolvemos coordinando cosas. Usted y yo tomamos un teléfono y llamamos a 10 personas para que algo suceda. Si usted va y le preguntara yo a ustedes, como típicamente hago en mis talleres, ¿cuántas reuniones tuviste hoy? Usted me diría, tuve 5. ¿Y cuántas reuniones tuviste uno a uno? Me diría que 6. Entonces, uno se pasa el día coordinando para que sucedan cosas. Sin embargo, el indicador, cuando revisamos 17 comportamientos, dice que anda en un 10.99. ¿Qué significa esto? Que hay veces que alguien dice, te entrego y no entregan. Hay veces que dice, yo quisiera que tú me colaboraras con esto y no le doy seguimiento. Significa que me pediste algo y no te lo entregué como tú me lo pediste. Significa que yo pude haberte dicho que sí, o pude haberte dicho que no, pero te dije que sí y no lo hice. Entonces hay una serie de comportamientos reiteros que no logran mover esa cadena continua, porque hoy día se define la organización como una red de conversaciones. Y ahí el elemento es interesante, tiene que ver con la habilidad de interacción con otras personas. Entonces, teniendo esta información, los retos que ustedes plantean, que tiene que ver con la forma de trabajar los equipos, buscar que ellos sean mejores es responder básicamente 3 preguntas. Y así lo resumimos nosotros. Primero, ¿cómo podemos trabajar juntos? No sé si alguna vez a usted se le ha ocurrido sentarse con su equipo y preguntar, ¿cómo podemos nosotros trabajar mejor? Eso no significa revisar la agenda, ni que tú presentes lo que tú trabajas, ni que tú presentes el estatus de lo que tú haces, sino si dejamos el trabajo a un lado, así, tal cual lo identifico con las manos, y se hace la pregunta, ¿cómo podemos trabajar distinto? Es como entrar en la conversación de ponernos de acuerdo para trabajar, aunque tú trabajes en el área de mercadeo, yo trabaje en el área de operaciones, pero hay una parte común y es sentarnos
a lograr resultados desde las peticiones y las conversaciones que tenemos. Una pregunta adicional importante: ¿cómo facilitar la convivencia de nuestros talentos? Si algo rebosa en una organización hoy son los talentos. De hecho, es tanto el talento que hoy se tiene que a veces estorba. No sé si están muy de acuerdo conmigo, porque tenemos personas que se desesperan incluso porque están siendo gerentes, pero posiblemente entienden que tienen talento para directores. Y eso hace que se genere un ruido en el proceso de cómo se entiende mi colaboración o mi participación en la empresa. Entonces, los talentos hoy se hace un reclutamiento bastante productivo. Ahora, ¿cómo conviven? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Es decir, ¿cómo decir, bueno, nosotros somos muy tecnológicos, pero ¿cómo vamos a hacer con la tecnología? Somos buenos y podemos trabajar a través de videoconferencia y no venir físicamente. ¿Cómo logramos trabajar desde ese punto? ¿Y qué conlleva ponernos de acuerdo para trabajar con esas nuevas tecnologías y competencias? Tercero, ¿cuáles entendimientos comunes nos hacen falta? Esa pregunta es muy importante, entendimientos. ¿Cuáles son los insights? ¿Cómo nosotros debemos entender que debemos trabajar? Fíjense que no estoy haciendo alusión a que si alguien sabe o no de algo. O sea, no estoy haciendo alusión de que si tú eres bueno en mercadeo, si tú eres bueno en marketing digital, si tú eres bueno en la parte de finanzas. No, eso no tiene que ver con nuestro conversatorio. Estoy haciendo alusión a cómo debemos entender nosotros que podemos trabajar juntos. Es decir, revisar entendimientos es, mira, nosotros somos capaces de hacer algo, de reestructurar esta empresa que nunca se ha reestructurado. Es un entendimiento distinto. Un entendimiento distinto es, nosotros podemos escucharnos y hacer prevalecer la idea mejor, que no necesariamente tiene que ver con quien tiene la posición más alta. Entonces, esos insights tienen que generarse en contextos distintos a los tradicionales. Estos contextos, como le vengo diciendo, no tienen que ver con trabajar, sino cómo observarse trabajando, cómo generar insights desde espacios diferentes, cómo nosotros ponernos a conversar para tener esas conversaciones que no tenemos y poder lograr resultados distintos. Hoy día las organizaciones están bastante copadas de tener que dar resultados. Por lo tanto, no tienen tantos espacios para poder irse a un plano distante, reflexivo, y mirarse allá para saber cómo lo estamos haciendo allá. Las empresas hoy día, y eso nos pasa a la mayoría de entrenadores, nos dicen, mira, nosotros hemos tenido un año inmensamente complicado y tenemos que mejorar. Vamos a hacer una reunión de 4 horas para ver cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo. Eso es como pretender que uno, alimentándose una vez a la semana, pueda tener mejor contextura o rebajar incluso. Tiene que ver esto que le estamos planteando, cómo la persona o cómo el equipo revisa cómo está entendiendo el trabajo. Por eso a veces en un equipo se da la disyuntiva, que alguien dice es que aquí somos muy lentos, alguien dice no, es que aquí la gente no pone atención, es que aquí no escuchan las personas y por lo tanto tienen que revisar lo mismo 10 veces. Pero todos esos elementos lo que están pidiendo a gritos es que detengamos el trabajo y nos pongamos de acuerdo y pongamos en evidencia y claridad las expectativas y las peticiones que tenemos que hacernos. Y esto es lo que hace que un equipo sea más productivo que otro. Ahí yo soy un poquito confrontativo y ya se habrán dado cuenta con el tema del talento per se. El talento de entrada es imprescindible. Sin talento para ocupar una posición no puede alguien estar. Ahora, cómo vamos a convivir es una dimensión distinta que apalanca lo que es el talento. Cómo nosotros definimos lo que estamos haciendo apalanca el conocimiento. Por eso las empresas hoy día, cuando uno pasa un overview de quienes ocupan las posiciones, uno pasa una revisión de qué nivel de educación o de formación tienen las personas, típicamente hoy día están perfectas, están clasificadas. Sin embargo, lo que uno escucha cuando se acerca a las empresas, en mi caso, en diferentes contextos, son reiterativos con dos cosas. Primero, temas de comunicación. Somos buenos en lo que estamos haciendo, lo que nos falta es mejorar la comunicación. O segunda instancia, y tiene que ver con la anterior, es trabajar y decir, a ver, aquí en la individualidad somos buenos, pero no logramos trabajar en equipo. Si nos damos cuenta, esos dos elementos, lo que nos están diciendo es que no es un tema propio
de la capacidad para trabajar en sus habilidades, sino el reto está cómo nosotros alineamos el equipo, cómo nos entendemos, cómo generamos relaciones uno a uno, uno a muchos, que puedan ser más productivas en todo caso. Entonces, trabajar hacia la acción tiene que ver, entender, partir de cero, tiene que ver con redefinir cómo nosotros podemos trabajar llevando una mirada distinta a lo que estamos haciendo. Esto es tan delicado que ya se me ha dado en 2 ocasiones, que un equipo bien compactado, la salida de una persona y la entrada de otra persona trae consigo un desequilibrio sobre el equipo. Y no tiene que ver con que lo haga de manera intencional, tiene que ver con que posiblemente el acoplamiento, los entendimientos, los insights que tenía la otra persona que se fue o lo que tenía el equipo madre, se van perdiendo con la introducción de otra persona. Por eso estas revisiones, estas alineaciones, no son para hacerse una vez en la vida, es para estar alineado, porque en la medida que pasa el tiempo, también la persona deja de ser la misma. No sé qué pasa con ustedes, pero lo que usted hace y lo que yo hago hace 5 años, no teníamos no solamente las mismas destrezas, tenemos hoy diferentes formas de entenderlo y diferentes formas de abordarlo. Entonces, respondiendo a estas 3 preguntas, podemos identificar cuál puede ser el punto de partida para que los resultados con el talento que se tiene sean diferentes y sean mucho más productivos. Por eso los equipos hay que mirarlo de una manera sencilla. Un equipo es un grupo de personas que hace algo que una persona solo no puede hacer. Un equipo es una persona que va sosteniendo conversaciones más allá de lo que puede hacer para lograr que las cosas funcionen. Un equipo es un conjunto de personas que aborda problemas, los cuales a primera instancia no tienen respuesta, pero en la conexión, en la relación, en la sinergia que se da con las personas, pueden encontrar respuestas diferentes. Y un equipo sobre todo necesita de personas que jueguen roles distintos para poder abordar resultados distintos. Entonces, hay un planteamiento muy importante en lo que venimos dándonos cuenta, y sé que ustedes también lo hacen. Los equipos o el trabajo realmente en las organizaciones no es tan vertical, es mucho más horizontal. Ninguna persona puede resolver su trabajo, puede resolver su problema de manera independiente. Y ahí es que empieza el reto, que naturalmente no tenemos formación en lo que uno hace en la época de universidad ni en la época de preparación para el trabajo. Es decir, nuestra cultura ahí nos reta un poco porque fortalece la individualidad, cosa que no se hace en los primeros años, por cierto, pero a medida que se va desarrollando, va fortaleciendo lo individual. Cuando yo llego a trabajar en una empresa, entonces eso no aplica de tal forma. Porque el trabajo originalmente está diseñado para que tú me resuelvas mi problema. Y échale un poco de cabeza a lo que estoy diciendo. ¿A qué uno va a una reunión? Uno va a ponerle trabajo a otro y que otro le ponga trabajo a uno. Uno va a una reunión a pensar en conjunto un mismo problema, pero abordado de diferentes experiencias o diferentes puntos. Uno va a una reunión simplemente a compartir información que alguien no tiene para que la conjunción o la sumatoria de todas pueda dar respuesta a situaciones que se están teniendo. Entonces, en todo caso, lo que se está planteando en este esquema es que no puedo cerrarme por cuánto sé de algo. Tengo que abrirme por la necesidad que tengo de tener relaciones con otros para que las cosas sean diferentes. Es decir, a veces los problemas de mercadeo, típicamente, ¿quién los resuelve? Bien, van, si es manufactura, van a operaciones, van a calidad para revisar cómo salen los productos. A veces mercadeo tiene una expectativa no cumplida con el cliente, no es más que un producto, un proceso que hay que ajustar. A veces el área de finanzas tiene retos para los cierres, pero esos cierres no lo hace finanzas, eso se hace en operaciones o se hace en mercadeo. Entonces, tiene que haber una mirada de entendimiento claro de que yo no existo por mí ni por los míos. Yo existo porque estoy trabajando conjuntamente con otros y es imprescindible tener ese abordaje, tener esas destrezas de entender que yo le estoy resolviendo a otros y otros me están resolviendo a mí. Esto
pudiera parecer, como vengo diciendo, sencillo, pero lo que voy entendiendo y los expertos dicen es que el profesional no se experimenta así, se experimenta más como que yo represento a mi área y mi área lo hizo bien, ahora falta la tuya, y mi área está cumpliendo, falta las otras. Y ahí es que se empiezan a generar los quiebres, se generan los roces de no poder entender que esas diferencias que existen es lo que hace más fuerte o debe hacer más fuerte la capacidad de respuesta que pueda tener el equipo. Por eso un equipo tiene una mirada sistémica y eso es algo que se trabaja siempre para lograr los resultados. Primero está lo individual, la persona. Segundo están las interacciones que tiene una persona con otra persona. Luego está el equipo, que es el núcleo principal de toda la empresa. Luego el equipo en la organización y la organización en el negocio. Por eso este enfoque sistémico, los que trabajamos en estos temas, nos dice algo bien relevante y aquí pongo algunos ejemplos. Muchas empresas me dicen, José, hay que trabajar con una persona el coaching ejecutivo. Y de entrada sí. Sin embargo, cuando uno empieza a hurgar, a levantar la información, a identificar cuáles son las brechas de la persona, se da cuenta que suceden respecto al equipo. Y por lo tanto hay que trabajar primero con el equipo y después con la persona, porque es que la persona no está siendo acogida, no está siendo productiva en la forma en que está trabajando el equipo. De igual forma se da, hablando ahora de team coaching, hay ejecutivos que dicen, José, trabájame con el equipo. Es como yo estoy bien, trabaja con ellos. Y la realidad es que no funciona así. La cabeza es un elemento no principal, pero un elemento que está dentro del equipo. Entonces hay que trabajar alineando, definiendo, moldeando cómo se piense, cómo actúa la persona, que es el directivo, dentro del equipo, aunque el rol que juegue, el abordaje que se dé respecto al directivo sea un poco diferente, pero necesita estar incluido dentro de. Por eso esta parte sistémica es muy relevante, porque las situaciones no se dan en un punto, se dan en diferentes puntos que van afectando a elementos que son distintos. Por ejemplo, en la parte de interacciones o relaciones, se da también que hay personas que tienen facilidad con una, pero con otras no. Es decir, las relaciones con otras personas no son buenas. Y se entiende a veces que es un tema de la otra persona y la otra persona entiende que es un tema mío. Entonces, por eso hay que explorar cómo se están viviendo esas relaciones para que puedan lograrse desmontar, reajustar, rediseñar y pueda ser más productivo. Entonces, el equipo que se trabaja no siempre está viviendo de manera aislada, está viviendo en un contexto más amplio que él, que es la organización, y por lo tanto tiene que ver cómo se ve afectado en los diferentes elementos o diferentes partes. Por eso, para trabajar en los equipos hay que mirar en primera instancia lo que tiene que ver, revisar sus presuposiciones y revisar los principios de acción. Y aquí yo quiero hacer un énfasis bastante importante. Naturalmente, un equipo nos sentamos a buscar misión, visión, hasta valores del equipo. Yo soy un poquito escéptico y ahí, permítamelo por favor, manejarlo desde esas perspectivas, porque a veces definir una misión es inmensamente abstracta. Es como definir algo tan perfecto que a veces como que no es mío. Trabajar estos conceptos de presuposiciones es mucho más aterrizado. Y vamos a ver qué es una presuposición. Todos nosotros vamos a un lugar, estamos existiendo desde presuposiciones. Por ejemplo, hay una presuposición que tenemos acá todos y es como que esta silla no va a aguantar. Nadie piensa como que si me sostendrá o no. Es una presuposición que está. Cuando usted vino aquí a sentarse, tiene la presuposición de que algo se llevará de este taller o de este conversatorio, o si no hubiera venido. Cuando uno tiene una presuposición, un equipo, uno entiende, y es que, por ejemplo, mi presuposición puede ser que yo soy parte del equipo y me deben de escuchar. Alguien puede tener una presuposición de que es mejor no hablar porque no me hacen caso, ya lo he hecho varias veces y no lo hacen. Entonces, hay que poner en claridad
¿cuáles son las presuposiciones de este equipo? ¿Cuáles queremos nosotros que sean las presuposiciones motoras que todos vamos a tener en común para desde ahí operar y que sea mucho más claro? Entonces, ahí hay un elemento importante, no viene dado de fuera, viene construido desde el mismo equipo. Es decir, se genera una dinámica para que cada quien exprese y luego entre el equipo elijan cuáles son esas presuposiciones que deben prevalecer en lo que nosotros estamos haciendo o lo que nosotros vamos a existir como equipo. Y eso empieza a cambiar el entorno de que yo estoy aquí porque me sentaron, sino yo soy parte dentro, parte inherente, parte importante que está construyendo lo que va a suceder en la forma en que vamos a abordar todo lo que hacemos. Entonces, esas presuposiciones son importantes revisarlas porque si uno cambia la presuposición, cambia la experiencia. Y ahí es algo que puedo ahondar un poco más. Si uno va teniendo experiencias con algo y ese algo que uno ve afuera no es como uno quisiera, necesita a veces mirar la presuposición que tengo adentro para saber que aquello que está en este instante valorado como no productivo puede ser distinto. A ver, pongo ejemplos. Si yo puedo, se me da mucho con los clientes, visito un cliente y puedo recibir en una semana 3, 5 no. Y eso puede ser válido, ¿cierto? Es totalmente posible. Si mi presuposición es, si yo tuviera que la tenía en un principio, cuando me dicen que no es que mi producto no es bueno, cuando me dicen que no es que yo no soy suficientemente bueno, entonces esa presuposición no me funciona. Porque estoy entendiendo ese no desde un ángulo no productivo. He aprendido a cambiar la presuposición. Cuando recibo no, me hago la pregunta, a ver, el mensaje que di fue el que debí dar. Este producto lo presenté como debí presentarlo. ¿O no será que se me escapó o no hice una incidencia, una claridad del valor? O cuando me dicen que no, la presuposición es, a ver, este no es el año de esta empresa para este producto, el año que viene será. Entonces, si revisa uno las presuposiciones, cambia la experiencia. Si uno cambia la forma de entender algo, entender lo mismo va a ser distinto. Entonces, con los equipos típicamente se da que hay presuposiciones diferentes, distantes, porque cada quien entiende que otro debe de operar desde mi presuposición. Un elemento adicional son los principios de acción. Un principio de acción es más cercano a la acción. Un principio de acción es como decir, pídeme que aquí estoy. Es como decir, toca la puerta y entra. Es como decir, todos para uno y todos para uno y uno para todos. Un principio de acción me acerca a cómo debe actuar las personas del equipo en función de cómo nosotros entendemos que debe ser. Presuposición, un principio de acción puede ser dicho y hecho. Es decir, es encontrar esos elementos, esas frases, esas estructuras sencillas que permitan a la persona o al equipo directamente alinearse a comportamientos que sean en función de lo que se espera. Por eso, en ambos sentidos, esto es eminentemente construido para el equipo. Puede que este equipo trabaje estas presuposiciones y principios de acción y el equipo de ahí al lado mañana, que tiene igual formación que ustedes, pudiera tener distinta. Y de eso se trata, cultivar, fomentar de que eso suceda de manera individual para cada uno de los equipos. Esto es lo que, en mi experiencia, hace la diferencia para que muchas cosas diferentes sucedan. Porque nos acerca. El mismo hecho de crearlo junto es como nosotros entender que yo no soy a partir de hoy ajeno a eso que se me está dando, sino yo soy parte de eso que se me está proporcionando y por lo cual me va generando un compromiso directamente a mí. Un punto importante además de esto tiene que ver revisar lo que es la tarea versus la acción. Acción y tarea no es lo mismo. Nosotros tenemos tareas que vienen dadas por la descripción de puestos, por las funciones. Una tarea puede estar incluido en un cronograma, pero típicamente una tarea trae consigo generar conversaciones. Por ejemplo, tengo que hacer una investigación de cuáles opciones tecnológicas vamos a usar para este proceso. Eso es una tarea. Pero cuando la voy a ejecutar, necesito entrar en conversaciones con el proveedor
entrar en conversaciones con los usuarios del producto final, entrar en conversaciones con las personas que me están requiriendo el proceso. Entonces, eso es inmensamente útil, que uno pueda ver que una acción no está dada en la tarea, sino está dada en lo que hago desde las conversaciones y engendrada y evaluada desde lo que va a conversar alguien. Esto es sencillo, pero marca una diferencia muy importante, porque ¿qué pasa con las personas? Hay veces que me dicen, hay personas que dicen, a mí me dijeron que hiciera esto y míralo aquí. Pero eso fue hacer la tarea. Entrar en la acción tiene que ver más con buscar, alinear eso que se me pide en función de las expectativas que alguien tiene. Una acción, quiero afianzarla aquí, una acción se genera, sucede, se forma en la conversación y se evalúa en la conversación. Si yo le digo a ustedes cómo te fue en el día de hoy en el trabajo, uno lo que hace es mirar al pasado, las acciones del pasado y ponerle lenguaje. Y decir, me fue bien, no fue productivo, no fue cómodo, pudo haber sido diferente, se me olvidó hacer tal cosa, esto no fue bueno. Uno lo evalúa desde el lenguaje. Pero también, si revisa lo que uno hizo ayer, posiblemente antes de ayer, uno generó conversaciones para que eso alguien lo hiciera. Entonces, soy enfático en esta parte porque los equipos, por naturaleza, siguen enfocados en la tarea y no en la acción, conversación. Sigue enfocado en que algo que tú me pides está aquí, pero no me esfuerzo en ver qué hay más allá de la tarea sugerida o la tarea acordada. No estoy perdiendo la perspectiva de cómo yo puedo producir más productivo esto que se me pide si lo entiendo desde la parte conversacional. Usted como directivo, usted como parte de un equipo, va a estar en una interacción con otras personas constante. A veces cuando hay frases que uno escucha y dice, a veces uno dice, en esta empresa no se puede trabajar porque todo es reuniones. En esta empresa yo estoy cansado de yo quisiera trabajar, necesito hacer esto, pero necesito ir a una reunión que me llamaron. Eso no es tan cierto en el fondo. En el fondo es que hay que entender que las reuniones o interacciones son partes para coordinar acción, que es trabajo, y si se están sucediendo reuniones no productivas, lo que necesitamos es conversar sobre la forma que estamos haciendo la reunión. Entonces estamos como entrelazados en un sinfín de conversaciones, para que se conecte directamente. Estamos enredados en un sinfín de conversaciones que necesitamos tener mucho más entendimiento, claridad, distinción para que puedan suceder de forma distinta. Y esto me sirve para dar pie a la segunda parte. Para trabajar como para vivir necesitamos desarrollar mucho más las habilidades conversacionales. Esto pudiera decirlo porque es parte o gran parte de lo que trabajo, pero más allá, cuando me doy cuenta de forma un tanto crítica, cuando leo, cuando pregunto, cuando lo que vengo experimentando lo voy asociando con los problemas organizacionales, típicamente tienen que ver que están atascadas en las no habilidades conversacionales. Por ejemplo, me hablan con frecuencia de conflicto y me llegan a decir, fulano es conflictivo. Puede que sí, pero puede que no, porque tal vez es que no hay un entendimiento de lo que alguien me quiere decir. Es decir, alguien no es capaz de preguntar qué quiere decir tú con la frase que las cosas están mal para poder yo entenderte y no responder o no manejarme de forma despectiva respecto a esa información. Entonces, pongo ese ejemplo de conflicto porque, reitero, no es que no haya conflictos, es que a veces no se tienen esas habilidades. No sé ustedes, si lo llevamos en el campo personal, se da con las parejas. Uno con el tiempo mira y piensa por qué fue el pleito. Y a veces el pleito no fue por el pleito, sino por lo que escuché o no escuché, o lo que intenté decir y no logré decir y alguien interpretó algo distinto. Entonces, estas habilidades conversacionales lo que buscan es buscar distinciones en el lenguaje que faciliten la interacción con otros. Uno hace vida
en el lenguaje con otros. Uno busca o logra resultado por la capacidad de abrir una conversación, generar una petición para que algo suceda. Uno está teniendo una convivencia con uno desde las conversaciones que uno tiene con uno. No sé qué pasa con ustedes, pero yo me levanto y a pocos segundos de estar de pie ya tengo una conversación. Y voy en el carro y tengo otra, y miro a alguien y tengo otra. Entonces, uno está teniendo 3 direcciones de conversación, hacia uno, hacia otro y hacia el ser superior, y necesita mirar de forma más detallada qué hay detrás de esas palabras que suceden dentro de mí o con otras personas. Entonces, esto también se vincula con la forma en que yo puedo hacer que otra persona entienda una misma situación. Es cuando típicamente alguien viene con un problema y yo puedo hacer que la persona entienda el problema de forma distinta. Es cuando alguien dice o etiqueta a otra persona y dice, María no es una persona cumplidora porque no hace las cosas como tienen que hacerlas. Entonces uno más o menos tiene la conversación, a ver, ¿qué le pediste a María? ¿Y no será que te faltó a ti decirle con especificidad a María lo que tú querías para ella poder entender qué te tenía que entregar? ¿O no será que tal vez tú estás pidiéndole a María de una forma no productiva, no clara, no adecuada para que ella te dé lo que tú quieras que te dé? ¿O no será que hay que sentarse con María más tiempo para que se puedan poner de acuerdo con más detalle? La conversación hace que la persona mire la experiencia de forma distinta y es una habilidad imprescindible para quien hace supervisión, para quien dirige. Entonces es un punto que en el equipo necesitamos alinear. Por ejemplo, cuando trabajamos en estos procesos de equipos, le enseñamos técnicas para darse feedback y lo hacemos que se den feedback. Son conversaciones que a veces tienen años, personas que no sostienen, porque no se sienten cómodos, porque no se atreven, porque hay barreras. Y eso lo que hace es que dilata o retrasa todo proceso de trabajar en conjunto. Hace mucho más difícil porque a veces quiero decirle a alguien algo, pero no entro en esa conversación. Entonces, las habilidades conversacionales, ya sea manejado por un experto o sea manejado directamente con una persona o aprendido, desarrollado por el directivo, facilita que en los grupos, en los equipos, se tengan abordajes distintos, mucho más productivos. Un punto adicional aquí para un equipo que trabaja orientado a la acción, tiene que ver con, aquí es un proyecto Aristóteles de Google. Ellos dicen que tiene que manejarse mucho la seguridad. Y esa seguridad tiene diferentes vertientes. Es una seguridad de que te sientas cómodo para que tú puedas decir, una seguridad de que lo que va a suceder aquí no va a ser motivo de chanza, no va a ser motivo de señalamientos. Es una seguridad de que estamos aquí para lo bueno y para lo no bueno. Estamos aquí para poner cartas sobre la mesa independientemente de lo productivo o no que pueda ser. Estamos aquí para cometer errores. De hecho, uno de los elementos importantes que a veces obstaculiza el proceso en los equipos es qué miedo me van infundiendo sobre posibles errores que yo puedo hacer. Entonces, si no soy capaz de convivir con un error que tenga buena intención de alguien, va a ser mucho más difícil sacar lo mejor de sí esa persona. Un punto adicional es la sensibilidad social. Las personas son personas, más allá del trabajo, tienen familia, tienen hijos que pueden tener algún tipo de inconveniente. La igualdad, que no es democracia, no es el que más vote de la opción X, esa será la elegida. Igualdad, y eso es destronar la relación jefe-subordinado, es tener conversaciones de igual a igual, de humano a humano, aunque tengamos roles distintos. Igualdad es crear la confianza para que alguien pueda de manera abierta, flexible, cómoda, pensar en voz alta, a pesar de que no sea acogida su planteamiento o su posición. De igual forma, generar lo que es el espíritu del equipo. A ver, no sé ustedes, pero a veces adrede o no se da una energía hasta en un grupo que están tomando unos tragos. Se da una forma, unas emociones que son más allá de lo que cada quien siente de manera individual. Por lo tanto, hay que traer constantemente al equipo un espíritu de equipo. Somos un grupo de personas que estamos trabajando hacia. Somos un grupo de personas
con emociones que son útiles en cualquier contexto que estemos trabajando. Somos, a pesar de la individualidad, tenemos un cuerpo común que no es físico, pero que sí suceden cosas emocionales que pueden ser partícipes uno de otro. Y además, por último, tener o generar constantemente la autoconciencia del equipo y la conciencia o autoconciencia de la persona. Es un issue sencillo, pero inmensamente poderoso. Nosotros no somos tan conscientes de lo que hacemos. No sé si alguien está conmigo. A veces el piloto automático reina más allá de que estamos haciendo cosas que pudieran ser en piloto automático. Uno se sube a un elevador, por ejemplo, y llega al piso 23 y no se da cuenta, pero es porque entró en el proceso de piloto automático y rápidamente se abre la puerta. Es lo mismo que uno hace a veces en los equipos. A veces estoy tan ensimismado en lo que quiero decir o en mi punto de vista o en la solución que yo entiendo que es la más potencial, que pierdo la sensibilidad o la agudeza sensorial de poder observar a otros, escuchar a otros, identificar un micromovimiento facial que puede decir mucho más que 1000 palabras. Entonces necesito constantemente provocar la autoconciencia en la persona y el equipo. Necesito entrar en un proceso reflexivo de respuestas de preguntas que le permita al equipo decir, wow, pero es cierto, no nos escuchamos. A veces estos procesos hacen que alguien diga al final de este tipo de ejercicio, la verdad que entendiéndolo o dejando que cada quien participe o ajustándonos a 20 segundos por persona, facilita que todos interactúen. Entonces, esto es lo que se busca típicamente para poder aprender. Si no hay autoconciencia, si no hay conciencia de algo, yo no lo puedo cambiar, ni yo ni el equipo. Y a veces los equipos están jugando un juego un poquito hiperproductivos. Están tan metidos en el cuento de que somos los mejores y que lo de nosotros son los números y que hemos recibido gratificaciones o recibido algún tipo de premio, que no entran en el proceso de poder darse cuenta de que algo no va sucediendo. De hecho, en estos procesos con equipos, cuando uno le dice deténganse, tomen un post-it y escriban de qué me estoy dando cuenta en este momento que no me había dado cuenta antes, o le hace la pregunta, ¿qué puedo hacer en este momento para que lo que estamos trabajando sea más efectivo? O le hace la pregunta, ¿cómo voy yo entendiendo el proceso que estamos corriendo en este momento de esta reunión que me hace a mí ser más productivo o menos productivo? Entonces, distanciar al equipo de lo que está haciendo, distanciar y verlo allá de lo que el proceso que se va corriendo, hace que la persona o el equipo entren en reflexión de poder darse cuenta de qué es lo que está sucediendo. Y esto, lo he dicho por tercera vez ahora, sigue siendo sencillo pero no fácil, porque uno pudiera describirlo en palabras, pero no necesariamente generar la experiencia. Y es lo que uno logra provocar y es lo que el equipo necesita provocar para que con los mismos talentos, vuelvo a la parte inicial, para que con las mismas habilidades tener mucho más capacidad, mucho más potencialidad de los recursos que el ser humano tiene solamente por ser humano. Y ahí hago énfasis, recursos tiene que ver con creencias, con un estado, un recurso tiene que ver con un entendimiento que si lo tomo cambia totalmente la dinámica que se da en el equipo. También algo que uno se observa y un equipo tiene que darse cuenta cuáles son las trampas del lenguaje que tiene el equipo. Y esto puede parecer técnico o sofisticado y hasta filosófico, pero nosotros a veces estamos como metidos en algunas estructuras, en algunos refranes, en algunas metáforas que no necesariamente son productivas. Uno escucha en diciembre que en República Dominicana, ¿cuál es la frase típica? Estamos en diciembre, ya la gente no está en trabajo, ya hay que dejarlo para enero. Cuando uno escucha eso debe ser un banderazo. Hay equipos que juegan el juego o entran en la dinámica o tienen la creencia de que nosotros no somos capaces de hacer algo bien si antes no hemos cometido N errores.
o tienen el cuento creído de que nosotros somos un equipo, de que hacemos las cosas bien pero lentas. Entonces, a veces esos patrones que están rigiendo el pensamiento colectivo del equipo, hay que ponerlo en evidencia y hay que reformularlos. Porque entonces ahí no es un tema propiamente de lo que puede hacer el equipo, sino de cuál es el cuento que se está creyendo y hasta dónde le permite moverse, le permite alcanzar resultados de manera productiva y flexible. Hay equipos, por ejemplo, que hay que ponerlo a identificar metáforas para que puedan entender rápidamente dónde están y cómo suceden y cómo están siendo ellos, o cómo están trabajando ellos, o cómo se están entendiendo ellos. Por ejemplo, una vez con un equipo, ellos se definieron que eran ¿cómo se llama lo que se dispara y va a otro planeta? Cohete. Un cohete que le pusieron nombre, le pusieron descripción, que iban a un planeta. Ese planeta era un estado deseado para los clientes. Entonces se crearon un breve cuento, y esa era la frase desde donde partían siempre al momento de empezar a trabajar. Es decir, los equipos necesitan esa construcción para poder dar respuestas en función de esos entendimientos, de esas suposiciones, de esas frases o cuentos que se están creyendo, para que sean mucho más productivos. Entonces, en la parte final quiero brindarles 5 tips que son importantes y que debemos mantener muy presentes. Primero, y es un poquito obvio, manejar objetivo del equipo. Objetivo de lo que quiere lograr a largo plazo y a corto plazo. Segundo, lo que tiene que ver con manejar el estado de ánimo de cada una de las personas y quien lidera lo que es el equipo. El estado de ánimo es un elemento imprescindible que hay que detenerse un minutito. Ser líder no es solamente guiar, es estar constantemente ofreciendo estados productivos para las personas. Que un estado es una predisposición para algo. Un estado es como yo me estoy experimentando para una experiencia en cuestión. Nosotros no podemos no tener un estado. Un estado es estar, o una condición primaria que uno tiene hacia algo, pero que eso va a colaborar o no con el desempeño de ese algo. Por ejemplo, desde aquí yo he estado con ustedes, la forma en que digo las cosas, provocando un estado de atención, un estado que le pueda hacer para ustedes útil de lo que va sucediendo acá. De hecho, mi postura, como voy nombrando algunas palabras emocionales para traer sobre ustedes esa presencia y experimentarse desde ese ángulo. Nosotros en un día podemos visitar N estados, miles de estados. Dice Tony Robbins, por definición hay más de 3.000 palabras que definen estados. Creámosle, no importa ahora la evaluación, lo que importa es que tenemos 3.000 posibilidades de poder inducir o estar en un estado. Entonces, en un equipo es importante manejar el estado desde la forma en que digo, es cuando digo, a ver, esto está tan interesante, tan retante, que hay que poner corazón y hay que poner mucha energía y atención a lo que va a suceder hoy, porque puede cambiar el curso de este equipo y de esta empresa. Esa frase lo que estoy buscando es llamar estados de atención. Es como decir en una reunión, a ver, la verdad es que se ha alargado y uno pudiera estar a primera instancia un poco tranquilo o excesivamente relajado. Necesito que me regalen ahora 20 minutos con la mayor energía que usted tiene en este momento. Búsquela, tráigala para que podamos alcanzar un enfoque, para que podamos alcanzar un análisis productivo de lo que estamos haciendo. Es una forma de inducir estados. Uno como líder lo induce obviamente para uno, pero uno colabora a que otros tengan los estados y puedan lograr la efectividad de lo que se quiere. Crear un ambiente de confianza. Confianza no es un proceso único, es un proceso constante. Confianza es un proceso de apertura en el cual yo no juego un juego superior ni un juego mejor, sino un juego en el cual estoy diciendo que tú eres tan valorado como yo.
y estoy dispuesto constantemente a ser parte de lo que puedo, hacer parte para ayudarte y sacar más de ti, y tú también haces lo mismo conmigo. Una conversación de confianza se da formal, semi-informal. Lo importante es estar abierto a que eso suceda. Digo esto un poco marcado porque a veces he escuchado, y tal vez lo he hecho, es como decirle a alguien: ten confianza, entra en mi oficina, esta oficina es tuya. Pero a veces la persona no se atreve a entrar. Entonces no es un elemento de nombrarlo, es un elemento de estar comportándome bajo esa mirada, importantizando lo que dice alguien, importantizando la persona y entendiendo que si alguien está aquí, ya es suficiente para que sea parte de lo que es el equipo. Tercero o cuarto, propiciar conversaciones que sean útiles y constructivas. Nosotros venimos trabajando este elemento y, dicho de forma rapidita, todo aquello que sucede o no sucede tiene que ver con una o varias conversaciones. Una conversación cambia el curso de alguien o de alguienes. Quienes no canalizan a través de la conversación sus quejas, sus pedidos, lo que quiere, lo que desea, no solamente no está complicando al otro, sino no está facilitando que algo suceda. Uno vino a que el mundo sea distinto desde las peticiones y conversaciones que hacemos. Si algo no funciona, es una conversación pendiente. Si algo tiene que ser distinto o debe de mantenerse, es una conversación por sostener. El directivo debe de traducir todo el modelo gerencial a 1, a 2, a 3, a 5 conversaciones, porque eso es lo que hace que algo suceda de forma distinta. Una vez una empresa me solicitaba que trabajáramos el modelo de Ken Blanchard de liderazgo situacional, los cuadrantes, 4 cuadrantes, y lo que hicimos de manera interesante fue, que obviamente es un excelente modelo, dicho sea de paso, fue montar lo que plantea Ken Blanchard y traducirlo a 4 tipos de conversaciones. Es decir, cuando delego necesito estas características, pero al final necesito un tipo de conversación para delegar. Cuando voy a cuando voy a trabajar lo que es empoderar a la persona con estas características y tener un tipo de conversación para lograr ese empoderamiento de una persona. Es decir, típicamente cualquier modelo de liderazgo puede ser traducido a tipos de conversaciones, a elementos conversacionales. Por ejemplo, a mis alumnos siempre les digo, independientemente del taller o el tipo de taller que trabajo, siempre y cuando sea temas conversacionales, mañana sostenga la siguiente conversación con su jefe. ¿Qué expectativa usted tiene de mí? Una conversación que empiece con esa pregunta abre muchas posibilidades. Porque si el jefe agarra esa pregunta y la potencia, la revisa, va a facilitar que se generen entendimientos, peticiones que típicamente no se da en el día natural de trabajo. Por último, motivar a tomar iniciativas. Es un proceso que necesitamos implementar porque las personas traen consigo mucho más de lo que vienen dando. Es decir, a veces podemos pasarnos la vida trabajando con una persona 3, 4, 5 años y esa persona tiene habilidades que no ha traído al negocio. Por lo tanto, tener la facilidad de que la persona haga, proponga, sugiera, se haga cargo de cosas distintas a las que no ha hecho, hace mucho más productivo todo el proceso y sobre todo sacar mayor partida a ese potencial que es ese ser humano. Por último, las fortalezas están en nuestras diferencias, no nuestras similitudes. Es Stephen Covey. Muchas gracias. Gracias, José. No sé si hay preguntas. Sí, abrimos pregunta ahora. Que se me olvidó colocarla en el slide correspondiente, pero cualquier pregunta. Sí. Porque yo trabajo en una organización un poco atípica, porque es una organización de emprendimiento muy pequeña y tiene metas muy ambiciosas. Por eso yo cuando me hicieron la pregunta, dije que yo siento que la eficacia, eso no quiere decir que el proceso sea bonito. Entonces,
porque se hacen muchas cosas con muy pocos recursos. Entonces, mi pregunta viene sobre cómo, por ejemplo, usted hablaba mucho del tema puntualidad, hablaba mucho del tema de cómo ser consistente en ciertos hábitos. ¿Cómo uno actuar de una manera consistente en un entorno donde esa no es la cultura, donde esos no son los valores? O sea, si yo llego a tiempo a mi primera reunión, pero la persona que llegó a mi primera reunión llegó media hora tarde, ya mi segunda por igual yo voy a llegar tarde. Entonces, ¿cómo uno machea el mensaje que uno le vende a la organización de uno, de mira, nosotros vamos a hacer así, pero no una cápsula? Cuando fuera no es así, ¿cómo uno sincroniza esos dos mundos tan distintos? Hay que partir de lo siguiente. Ahí hay peticiones pendientes. Es decir, esas personas que trabajan contigo, ir haciéndole ver las condiciones y la relevancia que tiene la puntualidad. A ver, a primera instancia nosotros manejamos un concepto que es el siguiente: todo comportamiento tiene una intención positiva. Todo comportamiento tiene una intención positiva. La impuntualidad en esa persona tiene una intención de entrada positiva para ella. Lo que pasa es que no es productiva para ti. Entonces, lo que hay que entrar en una conversación con esa persona y no solamente acordar la fecha, la hora, sino entrar a propósito de la segunda o la tercera vez y decir, a ver, hemos hecho 3 citas a las 9, la primera empezamos a las 9:15, la segunda a las 9:20 y la tercera a las 9:13. ¿Cómo podemos hacer nosotros para que esto sea más puntual? ¿Cómo puedo yo ayudarte a ti para que pueda lograrse de una manera distinta, cambiándola de hora, poniéndola más temprano, poniéndola más tarde? Y ahí expresar cómo afecta tu agenda a futuro, o sea, ese día, por las reuniones posteriores que tú tienes. Entonces, necesitas entrar y poner sobre la mesa esa petición para trabajar con esa persona y que esa persona empiece a valorar la importancia de lo que es la puntualidad para ti. Hay empresas, y ahí es el contraste, que se pasan la vida con ese cuento. O sea, es como increíble que todos aquí estemos conscientes de que somos impuntuales. Queremos ser puntuales y nunca hacemos el cambio a ser puntuales. Es como algo que tú dices, wow, pero algo está fallando. Ahora, si te das cuenta, necesita de abordar el tema, necesita de que se cumpla el tema, necesitas de irte ganando aliados para que empiecen a ser puntuales, para que vayan otras personas notando cómo va sucediendo lo que sucede con otros, y sobre todo entendiendo a primera instancia que la impuntualidad, como 1000 comportamientos adicionales, hay gente que no está formateada para eso. Por ejemplo, en mi caso, a mí me es fácil llegar puntual, pero hay personas que no les es fácil porque no tienen noción del tiempo. No entra en su mundo la importancia del tiempo. Y para ellos 9, 9:05, 9:10, 9:15 es perfectamente lo mismo. Entonces es trabajar directamente, conversarlo con cada persona para ver lo efectivo que eso puede ser y entender en el mundo de la persona qué va sucediendo. Pudiera llegar al caso de que haya algún tipo de penalización, que no sé cuál es el caso tuyo, y es, mira, si llegaste después de esta hora o este tiempo, ya no puedo trabajar contigo, tendría que ser mañana, porque tengo otras citas que no puedo llegar impuntual. Entonces ahí depende de cuán funcional puede ser para ti manejarlo de esa forma. Sí. Sí. Bueno, déjame darle a la Sí. a otro. No, pero sigamos. Okay. Mi pregunta venía más, ¿cómo, no tanto mi relación con mi equipo de trabajo, que al final yo pienso que es un reflejo mío? Cuando yo soy puntual, ellos son puntuales. Cuando yo no soy puntual, ellos son puntuales. Es un entendimiento. Yo arranqué por mí ahí, esa parte es fácil, yo llego puntual y ya. A lo que yo me refería es más a la relación entre el equipo, o sea, la empresa, que es muy pequeñita, y su mundo alrededor. Entonces, ¿me puede dar un ejemplo? Sí, por ejemplo, una reunión con un cliente. Okay. Tienes 3 reuniones con clientes y alguien de tu equipo o tú mismo llegas puntual, tu cliente llega tarde, por default a tu segundo cliente posiblemente vas a llegar tarde. Entonces, no sé si tengo una respuesta a mi pregunta, pero me pasa mucho
Y eso es solamente un ejemplo, la puntualidad. Yo me refiero a valores en general de la compañía. O sea, si en mi compañía no se dice mentira y es como una familia, tal vez usted puede tener una familia donde no se diga mentira en un país donde se dice mentira. Entonces usted le enseña a sus hijos no a decir mentira, pero todos sus amiguitos dicen mentira. Entonces es cómo uno navegar esa diferencia cultural entre lo que estamos diciendo aquí, que es lo que hacia donde deberíamos de ir, ¿verdad? Y nuestra realidad externa, que es la cultura en la que nosotros vivimos. Mira, hay un principio, un elemento importante. Hay una zona de que tú puedes influir, pero no puedes cambiar. Si tu entorno es impuntual, tú puedes generar influencia, inducirlo, plantearlo, sugerirlo, pero no va a ser algo que tú puedas hacer directamente y que puedas demandar que la persona cumpla. Ahora, sí es importante que tú mantengas el equilibrio, como tú le llamas el núcleo de tu empresa, para que ellos se mantengan entendiendo la puntualidad como un valor, como tú llamas, importante, que independientemente de la impuntualidad que haya tenido el cliente o los clientes, eso no le haga, no se contagie el virus dentro de tu negocio. Porque la realidad es que nosotros podemos trabajar, tenemos un alcance, pero no necesariamente a todo. Culturalmente, sí tenemos muchísimos retos de esta naturaleza. Por ejemplo, ese que tú mencionas, vuelvo a insistir, parece tonto, pero es muy consistente en muchas personas, en muchas empresas. Lo que hay mantener, lo que estamos entendiendo que eso es importante, mantener haciéndolo. Tú mencionabas que tú era un emprendimiento. ¿Qué exactamente es? Yo formo parte de dos emprendimientos. Un emprendimiento en el área de energía y un emprendimiento en el área de software. Okay. Mi equipo es caótico por definición. Claro. Porque todos los días tenemos retos diferentes, estamos aprendiendo todo el tiempo, estamos haciendo cosas que no se han hecho antes. Y por lo tanto el cambio es una constante. Entonces es un poco difícil, por ejemplo, definir roles. Si se pueden definir roles a un... Monta sistema, monta procesos y toda esa cosa. Entonces, bueno, el objetivo es que el cliente esté contento, sí, eso se puede. Pero yo soy el que coge el teléfono, eso no se puede. Porque hay que coger el teléfono, hay que coger el WhatsApp y hay que coger, qué sé yo. Sí, pero ten presente que los roles siempre pueden ser manejados. De hecho, lo que me describe rápidamente significa que ustedes son multiroles. Y eso es bueno. Por definición. Claro. Y eso es bueno. Un emprendedor es eso. Eventualmente se irá especializando cuando la empresa crezca. Claro. Se va volviendo un poco más firme, pero ahora mismo. Sí, pero en todo caso es importante, aunque te podría parecer que no tanto, es importante trabajar los roles, o sea, hacer alusión a cuáles bases jugamos, que en el emprendimiento eso es natural. Vendemos, cobramos, hacemos coaching, y entenderlo cuando es más de uno es muy importante para que el teléfono, amén de la posición que tú ocupes, lo tomes, claro, siempre y cuando no esté alguien o simplemente cuando sonó dos veces. Y ese mismo tema, nosotros desarrollamos un negocio dentro de Nader Enterprises, pero también invertimos en emprendimientos de terceros. Y el otro día hablábamos en una mesa que a veces hasta más importante que el producto, y más importante que el mercado, y más importante que todo lo otro, no a veces, siempre, es el equipo que está detrás del emprendimiento. Y cómo se llevan, y cómo si realmente es un equipo de acción. Y es un reto. Y lo que es la cultura dentro de un emprendimiento también es un reto, porque no todo el mundo siempre ve las cosas igual que quienes tienen más invertido en el emprendimiento. El emprendimiento amerita mucho más, y eso tal vez un día se puede tratar, amerita mucho más de lo que se supone que se tiene que hacer. O sea, se supone que si tú trabajas con energía, tú debes de saber eso. No, debes saber de muchas cosas adicionales. Ahora, lo importante es entender siempre, y por lo menos tengo como principio, que la persona compra persona, la gente compra gente. Más allá de lo que tú y yo ofrezcamos, está comprando a José, cómo se comporta, cómo actúa, cómo se hace cargo, cómo se entrega, los resultados. O sea, es un compendio de cosas que no solamente está asociado en el producto que estamos ofreciendo.
Entonces tú mencionaste acerca de cuando se forman equipos o cuando el equipo está establecido, si entra o sale un miembro del equipo, eso altera o hace que el equipo cambie, evolucione. En mi caso, yo tuve una adición, una persona muy talentosa a mi equipo que aportó, gestionó, modeló, porque también ayudó a que integrantes del equipo se generara como una competencia, yo diría que saludable. Entonces, o sea, su salida, Sí. noté eso, y aunque en la interacción per se pudieran haber conflictos, como tú mencionaste, cuando yo hice la decisión de integrar a la persona en el equipo, hice un cambio de perfil. O sea, siempre me iba a un perfil, pero dije, quiero un resultado diferente, voy a aplicar el término que siempre, como tú dices, se utilizan refranes, hacer cambios para tener resultados diferentes. Uh-huh. Pero por el mismo tema de talentos que tú mencionaste también, o sea, que se vuelve un issue, tal vez estos nuevos talentos quieren crecer muy rápido y tal vez no tuvo con el equipo el tiempo que yo entendía que podía quedarse. Uh-huh. Como tengo que reemplazar, ¿qué tú me dirías? O sea, ¿es algo que yo puedo controlar o es una combinación de cosas para yo tomar en cuenta? Porque me llamó mucho la atención el tema de que adicionar puede Uh-huh. cambiar mucho. O sea, ¿hasta qué punto yo puedo manejar comportamientos o qué cosas debo tomar en cuenta ahora que voy nuevamente a recontratar? O sea, Mira, que se haya dado un caso como ha sucedido conmigo no significa que siempre se va a dar. Es importante tenerlo acá. Si lo vas a montar en un equipo ya que estás contenta cómo opera, vamos a decirlo así, lo importante es la inducción que le des, no de su posición, sino de la pertenencia a ese equipo. Tú puedes entrar en un proceso de escribir o documentar si lo tienes, cómo se maneja el equipo para que la persona vaya, digamos, haciendo la conexión, sin anularla. No es decirle, mira, tú tienes que hacer esto porque lo hacemos así. Sin embargo, hablarle y hacerle ver que hoy día funciona. Y funciona porque somos personas que estamos orientados a los resultados. Típicamente nosotros hacemos participación de todos. Es decir, que la persona vaya mirando desde antes cuáles son los comportamientos y hábitos que tiene el equipo para que su inserción sea considerando esos elementos. No sería bueno darle un seguimiento estrecho inmediato porque tiene que adecuarse. Lo que sí notar ya después de un periodo de 3, 6, 8 meses, ¿qué ha pasado? Porque posiblemente la sumatoria sea mejor, eso nadie lo puede predecir, pero ayudándolo a que se incorpore desde la perspectiva o la forma o el estilo que hoy tiene o prevalece en el equipo, es bastante útil. ¿y cuando esto no sucede? Mira, una pregunta de continuación. Yo soy de los que piensan que más allá de que te contrato para una posición, es importante dejar abierto desde un principio el canal de conversación para los eventos que son fuera de. Es decir, no solamente me siento contigo para supervisarte o para hacerte una evaluación anual, sino también a ver cómo te va, qué tú piensas, cómo va la cosa, cómo te has sentido. Es decir, voy generando como normal esa conversación, pero también desde un principio abordo la importancia del feedback, porque si bien es cierto que feedback hay que llevarlo despacio, no todo puede ser feedback o no siempre debe darse feedback, hay momentos en que sí hay que darlo. Entonces, cuando lo introduces es hacerlo desde lo que es el desarrollo. Yo uso mucho ese marco con la gente que trabajo y es diciendo, mira, tú vienes a trabajar pero también a desarrollarte. Si es necesario conversación en el camino para mejorar tu desarrollo, lo vamos a tener. Si es importante que yo pueda sentarme contigo para hacer algunas aclaraciones de cosas, lo voy a hacer porque me interesa no solamente tu trabajo, sino tu desarrollo. Entonces, cuando uno le va dando la mirada en ese sentido, es más cómodo sostenerla, pero hay que sostener la conversación porque si no, la persona con el tiempo te va a desbalancear el equipo. Es decir, no puede pasar por debajo de la mesa.
eso que tú mencionas que tú le hablas, estás trabajando para tu desarrollo, interesante, porque estaba leyendo el otro día que la gente cree que trabaja para una empresa, pero de verdad todo el mundo trabaja para sí mismo, Sí. al final del día. Sí. O sea, Y las empresas, yo pienso que no explotan eso, aunque se oiga feo. Pienso que las empresas también no están tan claras en eso. Pero cuando la persona uno lo monta en el mundo del desarrollo y la autorrealización, ya la persona no se experimenta como una persona que hace cosas y me pagan porque hago cosas, sino que tú estás aquí para ser mejor persona. De hecho, hay estudios, demostraciones, de que el mejor contexto para desarrollarse es el trabajo, no la vida cotidiana, porque en tu casa tú condicionas las reglas. En el trabajo tú necesitas acomodarte o, aunque la modifiques, pero te quedas en un rango. Entonces, es brindarle una mirada de lo que es el trabajo de forma distinta, que, reitero, no es la forma, pienso yo, o lo que he alcanzado a ver, no es lo más común, sino te traigo para esta posición, estas son tus funciones, tira para adelante. Y eso como que mutila otros elementos, otra forma de experimentarse la persona en la empresa. Sí. no, ya para terminar, José, si tú quieres, si no tienes más preguntas. Básicamente tú trabajas con empresas, te contratan, yo voy a donde ti, te digo, yo quiero crear equipo de Todos los formatos. de alto impacto y de acción. ¿Cómo Mira, trabajas? originalmente el diseño, la concepción es para trabajar in-house dentro de las empresas. De manera menos frecuente hacemos talleres abiertos para que participen personas. Aquí hay 3 personas que han estado ya conmigo. Sin embargo, aprovecho tu pregunta y digo algo. Esto que está acá no es tan vinculado a entrenamiento, a capacitación. Y ese es un issue que yo estoy teniendo porque las empresas a veces buscan un curso para resolver esto. Y esto es un mundo distinto. Entonces, lo que nosotros hacemos es darle información, compartir, pero sobre todo trabajar con los retos que tiene el negocio. Claro. Trabajar con su realidad. Porque a veces cuando se hacen eventos fuera, me refiero fuera que no es el día a día, entonces no funciona necesariamente porque lo que sucede acá no es lo que tú estás experimentando con alguien. A ver, si tu tema es conmigo, tenemos que trabajar esto entre tú y yo. Sí. Que tú vayas y trabajes fuera no va a resolver o facilitar el proceso. Entonces, si trabajamos con empresas grandes, pequeñas, visitamos a las empresas, lo hacemos uno a uno, uno a mucho, diferentes formatos. Okay, no, buenísimo. Manejamos, por ejemplo, metodología de Lego Serious Play, metodología de Team Coaching, metodología de Coaching Ejecutivo, trabajamos metodología de aprendizaje experiencial, pero sobre todo diseñamos programas en función de estas cosas para que esté alineado al requerimiento de la empresa. Buenísimo. Bueno, pues muchas gracias. Tú tenías una pregunta, perdón. Sí, para finalizar, perdón. Ok. Como tú decías, creo que en la formación técnica le hace universidad te aupan a la individualidad, ¿verdad? O sea, llegando el momento de que uno puede lograr ser bastante bueno en la parte técnica de manera individual. Naturalmente cuando uno sale cuando uno forma una empresa que tiene relativamente éxito, uno se da cuenta que las cosas no se pueden hacer solos. Naturalmente no te enseñan, en mi caso individual no me enseñaron a formar parte de un equipo. ¿Cuáles son esos primeros pasos que tú recomiendas cuando se es parte de una organización que quizá no puede hacer? Creo que todas las empresas pueden hacer pausas, pueden parar para luego avanzar, pero donde el ritmo es tan acelerado que eso a veces en el día a día se dificulta. O sea, ¿cuáles serían los primeros pasos en ese proceso? ¿Qué tú recomiendas hacer primero? ¿Cómo es esa dinámica? Mira, lo tradicional es algún abordaje para hacer un análisis de situación. O sea, qué quieres, qué no sucede,
que hay que cambiar. A veces empresas tienen encuesta de clima de trabajo, uno parte de ahí. A veces uno simplemente se sienta con el ejecutivo, hace algunas preguntas como la que te dije ahora, que no está sucediendo que tú quieres que suceda, que sí está sucediendo que tú quieres que suceda más, y va encontrando cuál es la brecha que hoy está sucediendo en tu organización. Uno ayuda a mirar si es un tema individual o es un tema de equipo, o cómo comenzar una cosa o la otra. Pero sobre todo me gusta mucho mirarlo por lo menos a mediano plazo. Y eso, ya que estamos hablando de confianza, te lo puedo decir, que un curso de 8 horas, ven el genio, trabaja y vete, eso no te va a ayudar mucho si quieres que sea consistente en el tiempo. Entonces es entender cuáles son los retos, cómo lo estás entendiendo. Alguien te va a preguntar y te va a ayudar a clarificar, porque esa palabra es importante, clarificar realmente de qué se trata, lo que te hace darte cuenta que algo no está bien. Y en cuanto a la fórmula de trabajo, se busca, por ejemplo, hay empresas que son de trabajo continuo, creo que la tuya puede ser una de esas. Sin embargo, siempre hay un domingo, sábado en la tarde, día festivo, para poner casos extremos, en los cuales la persona o el equipo puede empezar a interactuar. Lo importante es brindar un abordaje que no sea para yo enseñarte a ti, sino un abordaje que sea para que tú aprendas, para que tú puedas expandirte y por ende va a repercutir en la organización. Tiene mucho que ver esa forma. Incluso a veces etiquetarlo como capacitación no te ayuda, porque capacitación como que limita, sino hay que entrar en un proceso mucho más amplio, un programa que la persona pueda ver cómo esto le funciona no solamente a él en la empresa, sino a él en la vida. Porque estas cosas se llaman muy ejecutivos, pero no es ejecutivo en el fondo. Usted no es uno de 8 a 5 y diferente en otro. Usted no, cuando aprende a influir, no lo hace de 8 a 5. Lo hace cuando va a pagar una tarjeta a un banco, lo hace cuando está con la pareja, con la familia. Entonces, es una forma importante de que de que la empresa, de que tú como ejecutivo puedas ir dándote cuenta que esto trasciende a la persona, pero obviamente primero en un plano institucional para abordar los resultados. Entonces, para resumir, necesitas identificar tus brechas de diferente forma, dependiendo del tema, hasta una encuesta. A veces se hace una evaluación 360, depende del issue en cuestión, diseñar un plan de trabajo para esos elementos y en función de eso hacer un mínimo compromiso para abordar esos elementos. Y último, tiene que haber un mínimo de sacrificio de la organización, o sea, algo tiene que ceder, apostando a que si cedo un viernes en la tarde, para decir un caso cualquiera, eso va a tener una repercusión positiva a futuro. Sí. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por venir. Gracias, José. Esta es la casa de ustedes. A ti, George. Cualquier cosa, estamos a la orden. Gracias. Un gusto. Gracias a ustedes por venir.